Hoy hablaremos junto con mis compañeros los avances de nuestro proyecto titulado Propuesta de un conjunto de aplicaciones con software de uso libre para telemetría de un rover agricultor. A continuación se presentarán los integrantes de este proyecto. El problema de investigación se basa en que la gran mayoría de pequeños y medianos agricultores no tienen la infraestructura ni tecnología para conocer las variables del cultivo como lo son la temperatura, la humedad y la luminosidad de este. Por eso ellos lo hacen de una forma empírica en donde este agricultor podría fallar en cualquier momento. Entonces, con el fin de mejorar esta situación, se busca tener un mejor manejo de cultivos utilizando sistemas de telemetría de bajo costo por medio de un rover agricultor. Este rover agricultor tendrá unos sensores para tener información real acerca de variables y así tener una mejor producción del cultivo. En base a esto, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo se puede mejorar el proceso de telemetría de un rover agricultor que mide las variables de un cultivo para lograr visualizaciones en una estación terrena con interfaz gráfica y herramientas de uso libre? El objetivo general de este proyecto es desarrollar un conjunto de aplicaciones para recopilar información y visualizar los datos obtenidos de un rover agricultor a través de software de uso libre, mejorando la eficacia de la producción de los cultivos pequeños y medianos agricultores. Objetivos específicos de nuestro proyecto: uno de ellos es permitir el control de las variables temperatura y luminosidad por parte de los agricultores con un conjunto de aplicaciones para monitorear estas. La otra es creación de una base de datos donde se almacenará tanto los datos de los agricultores como los datos de las variables, realizando una conexión entre la interfaz y la misma. Y por último, validar el software a través de una prueba de desempeño para evidenciar el funcionamiento del conjunto de aplicaciones. En la metodología vamos a tener unos puntos principales y unas fases a seguir para el desarrollo de nuestro proyecto. Nuestro primer punto es obtener información sobre el software de telemetría a partir de la consulta de documentación previa a este. En eso se quiso generar una búsqueda de información de proyectos similares al nuestro para tener otros puntos de vista y así enfocarnos en nuestro proyecto. Nuestro segundo punto es especificar el alcance de proyectos de otros autores acordes al tema de investigación con el fin de determinar el alcance del presente proyecto. Y nuestro tercer punto es definir el tiempo de duración del proyecto a partir de las siguientes fases. Nuestra primera fase es la instalación de herramientas de software. En esta hicimos una instalación de una máquina virtual con sistema operativo Linux, distribución Debian. Aquí instalaremos Anaconda Python y un motor de base de datos. Con este destinamos un tiempo de duración de 9 días. Nuestra segunda fase es la instalación de librerías. Instalaremos las librerías necesarias para generar un código de Python y una conexión de base de datos y en la página web. Nuestra tercera fase es el desarrollo de algoritmos para la captura de variables. Acá se realizaron el desarrollo de algoritmos para obtener la captura de las variables como lo son la temperatura, la humedad y la luminosidad. Así se analizarán para crear un diseño de base de datos y el backend de la página web. Nuestra cuarta fase es la implementación de algoritmos en Python. Iniciaremos con la implementación de código Python, validaremos la conexión de base de datos y el frontend de nuestra página web. Determinaremos un tiempo de duración de 30 días. Nuestra fase 5 es la conexión de base de datos. Se realizarán las pruebas de conexión de base de datos con Python y la página web. Determinamos un tiempo de duración de 5 días. Y finalmente nuestra fase 6, que son las pruebas, se realizarán las correcciones que se encuentren durante las pruebas anteriores. Y pues así en este dimos un tiempo de duración de 5 días para este. Bueno, acá encontramos nuestra aplicación de escritorio. En ella los agricultores podrán registrar su usuario o ingresar en dado caso de que ya estén registrados y elegir ya sea el tipo de cultivo, ya sea invernadero o huerta vertical. También podrán escoger el sector del cultivo donde se encuentren. Acá pusimos un ejemplo como si fuera en las huertas que hay en las universidades o invernaderos. Pues acá pusimos el ejemplo de la San Buenaventura, el mini invernadero y la huerta vertical que hay aquí.
Acá también encontramos los botones de registrar e ingresar, en dado caso que se necesite cualquiera de los dos. Bueno, en esta parte, la parte cuando ya inició la sesión o se creó la sesión, pues ya podemos encontrar las variables y sus gráficas. Entonces, por ejemplo, tenemos las variables luminosidad, humedad y temperatura, que son básicamente las que vamos a capturar. Pues en luminosidad ya sabemos que capturamos fotones, humedad siemens por metro y temperatura en grados centígrados. Entonces acá encontramos pues la gráfica, pero muy general. Por ejemplo, en la de luminosidad, como capturan, cuántos fotones capturaron en octubre, noviembre, diciembre y enero, es como un ejemplo, si me entienden. Bueno, en la siguiente diapositiva ya es cuando ingresamos a la variable luminosidad, ya encontramos directamente los datos específicos en esta gráfica. Pues también ahí está el ejemplo, que es en octubre, noviembre, diciembre y enero de este año. En el botón de actualizar datos que está a la izquierda abajo, el agricultor o el usuario puede darle clic a este y pues actualizará los datos de las variables según sea la hora o el caso predeterminado. Y el botón de la derecha abajo, el de regresar, pues regresa a la parte principal donde están las tres variables en general. Bueno, en la siguiente, la variable humedad de cultivo, igual que la anterior, entonces le damos clic a ese botón y pues nos lleva acá, que es donde capturaríamos la humedad, pero específicamente de esta gráfica. Y igual el botón actualizar datos para, pues valga la redundancia, actualizar los datos de pues esta variable, y el botón de regresar para volver a la página principal. Y por último tenemos la variable temperatura, acá capturaremos los datos por grados centígrados, perdón. Y pues acá está una pequeña gráfica o modelo que vemos ahí con el verde fluorescente que está en octubre, está como en 20 grados, 19 en noviembre, 23 en diciembre, en enero bajó a 15. Es como un ejemplo del tipo de gardenias, por ejemplo, la rosada está así como intermitente como la acabo de contar, la roja y la morada. Entonces pues en la universidad solo hay gardenia roja, pero pues sería comenzar eligiendo solo ese cultivo y pues tomando con respecto al tiempo del día, cómo cambia la temperatura y cómo puede afectar a esta planta. Eso es lo que hacen los agricultores. Nosotros les facilitamos el trabajo con esta aplicación. Sí, acá en la página web voy a explicar su funcionamiento. Oprimimos el botón agregar cultivos, agregamos cultivos. Una vez agregados cultivos vamos a humedad. En humedad podemos ver el rendimiento del cultivo por hora. Una vez presionamos rover agricultor, vamos a temperatura, tenemos el mapa de calor. Podemos ver el rendimiento en tiempo real del cultivo. Vamos a luminosidad y podemos ver el comportamiento de este cultivo en tiempo real. A lo largo de nuestro proyecto hemos hecho avances en el aplicativo móvil, donde el agricultor al momento de ingresar a dicho aplicativo encontrará usuario, contraseña. Si ya está registrado, ingresa al botón donde dice ingresar. Si no está registrado, va al botón donde dice registrar. Ahí le pedirá usuario, contraseña y repetición de la contraseña para la confirmación. Hay dos botones donde dice registrar y continuar. Va al botón de continuar, hace el procedimiento de ingresar usuario, contraseña y se va al botón de ingresar. En el momento de ingresar hay tres botones donde está luminosidad, humedad y temperatura. Si se va a alguno de esos tres botones, le pedirá el nombre del cultivo e inmediatamente le dará el registro de dicha variable que consultó. La temperatura se registra como grados Celsius, la humedad como Siemens y la luminosidad como fotón. Bueno, acá encontramos la base de datos de nuestro proyecto que consta de 6 tablas, que son la tabla de usuarios, tabla invernaderos, la tabla cultivos y pues las tablas de las variables que vamos a capturar, que son temperatura, humedad y luminosidad. Bueno, de estas 6 tablas, las dos más importantes son la tabla de usuarios y la tabla invernadero, ya que de estas se derivan las de las variables.
Entonces, en usuarios tenemos el dato más importante, que es el ID, que va a ser la primary key para que no se repita el número de usuario. Ya cuando yo registre, ahora viene la explicación de la tabla invernadero, que básicamente tiene una llave primaria para tener un ID invernadero, porque no puede ser un invernadero igual a otro, son diferentes obviamente, y una llave foránea que va a ser el ID usuario de la tabla de usuarios. ¿Qué va a hacer esto? Que se refiera específicamente a la tabla de usuarios para que tenga un invernadero específico ese usuario, o el usuario específicamente tenga un invernadero. Bueno, tenemos otra tabla que es la tabla de cultivos. Tiene una primary key que lo que va a hacer es que pues un cultivo no se repita. Un ejemplo puede ser, tenemos 10 gardenias rojas. O sea, ¿es la misma gardenia roja? No. Son 10 gardenias rojas diferentes. Entonces, gardenia roja 1, gardenia roja 2, gardenia roja 3, pero en el mismo cultivo. Entonces lo que hacemos es que no se repita específicamente cada planta con esta primary key. Bueno, y tenemos una llave foránea que es el ID invernadero, que pues va a hacer referencia a que ese cultivo está específicamente en ese invernadero. Bueno, tenemos también la tabla temperatura, que va a tener una llave primaria, que pues va a ser el ID temperatura, que va a ser capturado. Y tenemos una llave foránea, que va a ser el ID cultivo, pues para referirnos a la temperatura de ese cultivo. Pues tenemos también la tabla de luminosidad, que tiene un ID de luminosidad para referirse a la misma, y una llave foránea que va a ser al cultivo, así como expliqué anteriormente en la tabla de temperatura, que lo que va a hacer es referir al cultivo específico y capturar el dato de la luminosidad por medio de fotones, que es otro atributo que tiene, y la tabla humedad, que tiene una primary key que va a ser la ID humedad para guardarlo, y la foránea cultivo para que refiera al cultivo y capturar la humedad por medio de Siemens por metro. También en la tabla de temperatura vamos a capturar con un atributo que se llama grados Celsius, y pues se va a referir, pues como ya expliqué anteriormente, con la clave foránea o llave foránea ID cultivo pues, en la tabla de temperatura. El usuario se registra. Una vez el usuario se haya registrado, cada usuario consta con un ID único a la hora de crearse. Ese ID es autoincremental por default. Una vez se haya registrado, el usuario puede registrar un invernadero con los datos requeridos. La tabla invernadero obtiene una identificación única. Consta de una llave foránea llamada ID user. Lo que permite esta llave foránea es que, dependiendo de que se haya creado el invernadero, entonces solo va a ser visible para ese ID usuario. Ejemplo, si tengo el ID 2 y he creado el ID 5 invernadero, ese invernadero es visible para ese usuario. El usuario también tiene la posibilidad de crear su cultivo, insertar los datos de su cultivo. Los campos que se manejan en esta tabla son nombre y descripción. Ese registro adopta una identificación numérica autoincrementar por default. Esta tabla, aparte del registro, toma el valor como llave foránea del ID invernadero. Lo que sucede con este ID invernadero es que, dependiendo del invernadero el cual se haya creado el cultivo, solo va a ser visible para ese invernadero. Ejemplo, si estoy insertando los datos del cultivo con ID 5 y creo un cultivo con ID 7, este cultivo solo va a ser visible para este invernadero con ID 5 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Ya que esta tabla está relacionada con los invernaderos, con el ID de invernadero, una vez se haya hecho esto, tenemos las siguientes tablas, que son las que van a recibir las variables temperatura, luminosidad y humedad. Esos registros que almacenan estas tablas son mandados del invernadero según la información obtenida, y cada una de las tablas de temperatura, humedad y luminosidad tienen en conjunto la misma llave foránea, que sería el ID cultivo, dependiendo
del ID cultivo que tengan al momento de pasar los datos solo van a ser visibles para ese cultivo. La tabla crops o cultivos es una tabla que almacena datos de tipo ID que posee una llave primaria de tipo int. ID invernadero con un espacio de tipo int posee un identificador de llave foránea. Name almacena el tipo de vegetal o planta del cultivo, por ejemplo, si es una zanahoria, si es una manzana o si es un tomate, etc. Description es de tipo text que da una breve descripción de la planta o el vegetal, que si es grande, que si es pequeña o que si posee algún tipo de color diferente a lo que es normalmente. Create app es un dato DataTime que almacena la fecha de ingreso del usuario. Update app es un dato DataTime que almacena la fecha de salida del usuario. Tabla brightness o luminosidad. Esta tabla almacena datos que son ID y ID cultivos. Son dos datos de tipo int, con diferencia que ID posee una primary key. Date con un datatime que almacena variables con fecha y hora del dato registrado. Pods es un dato varchar que permite almacenar la cantidad de fotones requeridos. Create app es un dato datatime que almacena la fecha de ingreso del usuario y update app es un dato datatime que almacena la fecha de salida del usuario. Dampness o humedad es una tabla que almacena las variables que requiere el usuario para saber el estado de humedad del invernadero. ID. Identificador de la variable ingresada en la base de datos. ID cultivos. Dato para que el usuario identifique su cultivo en la base de datos. Date. Un campo que maneja la fecha de actualización de la base de datos. Siems. Es el valor para medir la humedad. Create app. Fecha de entrada del valor. Update app. Fecha de salida del valor. Tabla temperatura. En esta tabla se almacenarán los datos obtenidos por los sensores para obtener la temperatura para los estudios del cultivo. ID y ID cultivo son dos datos de tipo int, diferenciados que ID cultivos es el identificador de la llave foránea de ID que posee una llave primaria. Date es un datatime que almacena las variables de fecha y hora de ingreso. Celsius degrees es un dato tipo varchar que tomará la cantidad de grados Celsius. Create app es un dato datatime que almacena la fecha de ingreso del usuario. Update app es un dato datatime que almacena la fecha de salida del usuario. Bueno, las conclusiones que sacamos de nuestro proyecto es que este va a ayudar mucho a los pequeños y medianos agricultores, ya que teniendo el control ya de las variables que afectan a su cultivo, ellos van a poder premeditar cualquier ataque, ya sea de exceso de humedad en la tierra, en la planta específicamente, exceso de sol, y podrán saber en qué época del año deben hacer sus cambios para que no se dañe su cultivo. Y lo más importante de todo es que va a ser a bajo costo. Va a ser a bajo costo y ellos podrán administrarlo, o sea, ellos mismos podrán entrar a su propia aplicación y controlar las variables desde ahí. Y esto ayuda mucho acá en Colombia, en el sector rural, la mayoría de agricultores son pequeños y medianos, ya que pues las grandes agricultores, las grandes empresas de agricultores o de agricultura, pues ya tienen esta tecnología implementada, pero a muy altos costos. Esto es lo que buscamos, que sea a muy bajo costo y muy efectiva, que pueda ayudar a los agricultores. Básicamente estamos dando
dándoles un complemento, ya que pues saben saben cuando un cultivo está mal, con exceso de agua y exceso de sol, pero ellos lo hacen a ojo de ellos. Y ellos tienen la experiencia, pero con este tipo de programas, de aplicaciones, se liberan mucho y está a muy bajo costo y se les facilita mejor su, su actividad como agricultor.